que celebra la presencia y la acción de Dios. Hemos estado hablando de cuáles son los propósitos que nos mueven como iglesia, y el de hoy tiene que ver con esto. Somos una iglesia que celebra la presencia y la acción de Dios. En otras palabras, la iglesia existe para adorar a Dios. De eso vamos a hablar hoy, de la adoración. Y lo vamos a hacer en la parábola que está en Lucas 7, versículo 40 al 42. Una parábola que se conoce como los dos deudores. Y antes de leer la parábola, permítame recordar el término adoración. ¿Cómo usted define la palabra adoración? Cuando usted escucha la palabra adoración, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Vamos a adorar, o estamos en un tiempo de adoración. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando escucha esa palabra, adoración? Música. Adoración, ¿ese es un estilo de música? ¿O es música un medio para adorar a Dios? ¿Listo? Pero ¿qué más le viene a la mente cuando escucha la palabra adoración? ¿Qué es adoración? ¿Reconocer qué? Que es más grande. Reconocer a Dios. Reconocer los atributos de Dios sobre otras cosas, ¿cierto? Bueno, algunos han dicho que la adoración puede ser como un estilo de música. Yo sé que eso no se ve aquí, pero hay gente que no. Pasemos al tiempo de adoración. ¿Has escuchado ese tipo de expresiones, verdad? Y relacionan la adoración como un estilo de música un poquito más lenta, que la alabanza es la música toda guapachosa, toda, ¿cierto? Y la adoración es como el estilo de música lento. O algunos dicen que la adoración es lo que hacemos a veces los domingos. Vamos a adorar al Señor el domingo. Pero yo quiero, yo sé que muchos están de acuerdo conmigo en este término de la adoración, que pensemos en esta definición de la adoración que estuve como construyendo con algunos pasajes. Dice que la adoración es una celebración en comunidad. Vamos a leer todos a una voz esta definición. 1, 2 y 3. Empezaron con entusiasmo y fueron ahí como, se nota que no han desayunado. Listo. Pero entonces la adoración en esta definición tiene dos sentidos. ¿Lo pudieron notar? Tiene dos sentidos. Es un tema muy amplio en la Biblia, pero siempre se enfoca en esos dos sentidos. ¿Cuál es el primer sentido? La adoración es una celebración en comunidad, en primer lugar. O sea, que no está mal decir que vamos a la iglesia a adorar. Eso está bien. Es una celebración en comunidad. Y nuestros cánticos pueden reflejar una adoración en comunidad. Pero también está enfocado en otro sentido, que es la que decían por aquí, creo. La oración es ¿qué? Un estilo de vida que agrada a Dios. Y cuando hablamos de un estilo de vida y una celebración en comunidad, hay un común denominador que amarra esas dos definiciones. ¿Cuál es? Ahí tienen el machetico. En respuesta a la revelación de Dios. Oiga esto. Nadie puede adorar a Dios en comunidad o tener un estilo de vida que agrada a Dios a menos que Dios se le revele. La adoración siempre va a ser una respuesta a la revelación de Dios, a lo que Dios le ha dicho, a lo que Dios ha hecho en su vida, ya sea en una circunstancia, a través de su palabra. Siempre la adoración va a ser una respuesta a lo que Dios le ha hablado a usted. Y con esa definición, eso está basado en Romanos capítulo, por ejemplo, el Salmo 111, versículo 1, habla de la adoración en comunidad. Dice, aleluya,
Daré gracias al Señor con todo mi corazón. ¿En la compañía de qué? De los rectos y en la congregación. El salmista está alabando a Dios en la congregación. Y si seguimos leyendo el pasaje, describe las razones por las cuales él alaba a Dios en la congregación. Pero Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, nos dice que la adoración es un estilo de vida. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Note allí: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Pero el punto está en el versículo 1. Dice Pablo que por las misericordias de Dios debemos responder como un sacrificio vivo. Noten que la adoración es una respuesta a lo que Dios se ha revelado. Y eso de sacrificio vivo tiene que ver con un estilo de vida. El hecho de que ya no vivo para mis placeres, sino que yo vivo para Dios. Eso del culto racional es una adoración. Todo eso como a manera de introducción, porque teniendo en cuenta que la adoración en la Biblia es una celebración en comunidad y es un estilo de vida que agrada a Dios, quiero que veamos en esta parábola de los dos deudores las muchas razones de por qué algunos creyentes están sumidos en una preocupante apatía espiritual. Y viene la pregunta esta: ¿por qué algunos creyentes muestran un profundo interés por Jesús, su iglesia y el avance del reino de Dios, y por qué otros no? Dicho de otra manera, ¿por qué hay creyentes que disfrutan celebrar la presencia de Dios en comunidad y rinden todas las áreas de su vida al señorío de Cristo y otros no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que la parábola que vamos a estudiar hoy nos dice, pueden haber muchas razones, pero esta parábola nos dice qué es lo que está pasando con la apatía espiritual de muchas personas. ¿Por qué tanto enfriamiento? ¿Por qué los hogares? ¿Por qué la familia? ¿Por qué la juventud? ¿Por qué tanta frialdad? Tanta apatía, poca devoción. ¿Por qué? Eso es preocupante. Porque mire, los problemas de la vida, o la forma como usted enfrenta los problemas de la vida, va a depender de cómo está su vida o su relación con Dios. Cómo es su estilo de vida. Cómo es su vida de adoración. Hay gente que se derrumba fácilmente ante los problemas. Hay gente que se derrumba fácilmente. Porque cómo eso está reflejando tu situación. Yo sé que responder a estas preguntas de la apatía espiritual, el enfriamiento, el poco interés, la indiferencia a lo que Jesús ha dicho, te ha dicho, ha hecho, tiene muchas respuestas, pero en esta parábola yo quiero que pensemos en una posible respuesta. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 7, versículo del 40 al 42. Son 3 versículos, esta es una parábola. Dice la escritura que respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Y aquí inicia la parábola. Una parábola es una historia de la vida diaria que quiere ilustrar una verdad espiritual o algo que está sucediendo en la persona. Entonces Jesús usaba mucho parábolas, contaba historias, pero detrás de esa historia hay algo que Él quiere enseñar. Y note la historia que Jesús quiere enseñar, o la historia que Jesús cuenta para contar una verdad. Cierto prestamista tenía
dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó que generosamente a los dos. Y Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Esa es la parábola. Y hay una historia o una verdad que Jesús quiere enseñar. Y permítame ponerlo un poquito en contexto. Pero solo quiero enfocarme en esa parábola, en esos 3 versículos. El escenario de la parábola se da en una cena que Jesús tiene con un fariseo llamado Simón. Eso está en los versículos, en los primeros versículos, en el versículo 36. Ese es el escenario, hay una cena. Simón el fariseo invita a Jesús a que cene en su casa. Pero en la escena llega una mujer que es considerada pecadora. La mujer llega muy quebrantada, llega muy dolida, no se dice qué le había pasado, pero la mujer coge un perfume, lo derrama en los pies de Jesús y empieza a llorar la mujer. Y llora y llora y llora la mujer. Y sus lágrimas también caen sobre los pies de Jesús. Y ella empieza a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y con su cabello empieza a secar los pies de Jesús. Y el fariseo empieza a cuestionar la autoridad de Jesús. Y dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando. Sí, ese es el escenario. Jesús está siendo cuestionado por su autoridad porque una mujer pecadora le está lavando los pies con sus lágrimas y aún con un perfume. Entonces Jesús cuenta la historia. Y en la historia, Jesús quiere mostrar que tanto el fariseo como la mujer pecadora representan a los dos deudores. El fariseo y la mujer son los dos deudores en la historia. Uno debía 500 denarios, es decir, debía 500 días de trabajo. Un denario equivale a un día de trabajo. Debía 500 días de trabajo. Y el otro debía solo 50 denarios. Y el texto hace la aclaración o el énfasis de que ninguno podía pagar la deuda. Tú debes 500, tú debes 50. Ambos son deudores. Ambos son pecadores. Ninguno puede pagar la deuda. Y Jesús quiere confrontarlo. Tanto el fariseo, que puede ser aquel que debía solamente 50 denarios, como la mujer que solamente debía 500, son deudores, son pecadores, no tienen cómo pagar su deuda. Aquí ninguno es menos o más. Pero en el clímax, es decir, la parte donde Jesús quiere hacer énfasis de la parábola, Jesús hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Jesús hace en el versículo 42? Sígame con su Biblia. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de ellos entonces amará más? Y ese es el punto sorpresa de la parábola. Si ambos debían 500 y otros 50, ¿cuál de los dos va a amar más? ¿Qué respondió el fariseo de manera acertada? Supongo que el que debía más, ese va a amar más. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, es verdad. Pero creo que es importante que expliquemos qué significa esto. ¿Qué significa que una persona ame más a Jesús porque le han perdonado muchos pecados? Porque eso se puede malinterpretar, ¿cierto?
¿Qué significa que una persona ame más a Jesús? Porque se le ha perdonado muchos pecados. Eso no quiere decir que Jesús está enseñando que la mejor manera de amar a Dios es pecar mucho. O salir de un trasfondo muy pecaminoso, como aquella mujer pecadora, ¿cierto? Porque si así fuera, piense en los que estamos aquí presentes, que no han tenido un trasfondo muy pecaminoso. Algunos sí, otros no. Pero piensen los que están aquí presentes, que no han tenido un trasfondo muy pecaminoso. No han sido drogadictos, no han salido de la prostitución, no han salido del alcoholismo, no han salido del adulterio. Piensen en esos pecados que nos escandalizan muchas veces. Piensen en ese tipo de personas que cuando le preguntan por el testimonio de cómo conocieron a Jesús, su testimonio es como aburrido el testimonio. Yo he escuchado gente así. No hay mucho que contar. Tuvieron una vida decente. ¿Cierto? Y una vez estaban en la iglesia y listo. O sea, su vida no tiene un pasado muy difícil. Algunos se criaron en una familia cristiana y conocieron a Jesús, pero lo aman de manera desbordante. O sea, sí. Y lo aman. O sea, no aplicaría la parábola para ese tipo de personas que no vienen de un trasfondo muy difícil. Si Jesús estuviera enseñando que aquel que se le perdona una vida muy inmoral es quien ama más, no aplicaría la parábola para muchos de los que estamos aquí presentes, que no han tenido un pasado muy feo, pero aman a Jesús y lo demuestran porque vienen cada domingo en la mañana a escuchar su palabra. Si esta fuera la enseñanza de la parábola, la actitud de Simón el fariseo fuera justificada. ¿Por qué? Fuera justificada esta actitud y Jesús le hubiese dicho: bueno, Simón, yo te entiendo que tu falta de atención hacia mí, tu poca devoción, tu apatía hacia mí, se debe a que eres una persona muy decente y que no tienes muchos pecados que requieren el perdón divino. Jesús le hubiese dicho eso. Pero obviamente uno sabe que esa no fue la enseñanza de Jesús. Porque hubiésemos justificado a Simón el fariseo. ¿Cuál es el mensaje de la parábola? Yo creo que el mensaje de la parábola es que no todo el mundo es consciente de su deuda. Y en eso consiste la apatía y la frialdad de las personas en la iglesia y en su diario vivir. Que no todo el mundo es consciente de su deuda. Hay gente que se identifica mucho como Simón. Yo no soy tan malo como él. Yo no soy tan malo como ella. Y por esa conciencia poca que tienen de su deuda, su vida es apática y su vida es fría. En esto consiste lo frío que es la adoración comunitaria en muchas personas y el poco compromiso de algunos creyentes por Jesús, su iglesia y el avance. No hay conciencia de su deuda. Se les ha olvidado los muchos pecados que les fueron perdonados. Ese es el problema que existe en una congregación y en una apática fría y en una vida apática y fría. ¿Por qué algunos creyentes no disfrutan la adoración en comunidad? ¿Por qué les cuesta rendir áreas de su vida? Porque tienen un entendimiento defectuoso del Evangelio. Tienen un entendimiento defectuoso de los muchos pecados que les fueron perdonados. Ese es el problema. Es la conciencia
del perdón lo que produce un amor desbordante. Yo quiero que usted esto lo pueda interiorizar. Es la conciencia del perdón lo que produce un amor desbordante. En la parábola, Jesús deja claro que ambos eran deudores y no tenían cómo pagar la deuda. Pero la mujer reaccionó con un amor desbordante porque entendió los muchos pecados que le habían perdonado. Y esto es un principio en la vida cristiana y en la vida diaria para luchar con la apatía, con la frialdad de las personas. ¿Cuál es el principio? Al que mucho se le perdona, mucho ama. En otras palabras, aquel que es consciente de lo mucho que le han perdonado, mucho sirve. ¿Por qué la vida es apática, fría, poca devoción, interés por Jesús? Porque ha perdido la conciencia de la deuda que tiene, que le pagaron. El corazón del Evangelio es que todos aquellos que tienen conciencia de la deuda que se les fue perdonada en la cruz, todos aquellos que tienen conciencia de los pecados que fueron perdonados en la cruz, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 14 y 15? Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Y yo creo que algo no anda bien cuando una persona profesa ser creyente en Jesucristo, profesa creer en Jesús, seguir a Jesús, ser cristiana, y en vez de manifestar una pasión por la persona de Jesús, reacciona como Simón el fariseo, con apatía e indiferencia hacia Jesús. Porque si usted mira la historia, Jesús le reclama a Simón: mira, tú debiste haberme lavado los pies y no los lavaste. Era una cultura en aquella época. Tú debiste haberme ungido y no lo hiciste. Esta mujer sí lo ha hecho. Yo creo que algo no anda bien cuando alguien profesa seguir a Jesús y no hay una pasión por Jesús, sino que reacciona como Simón el fariseo, con apatía, con indiferencia, con poca devoción hacia Jesús. Y creo que dicha reacción, e insisto en esto, la reacción de esa apatía y esa poca devoción por Jesús, es que hay un entendimiento defectuoso del Evangelio. Hay un entendimiento defectuoso de los muchos pecados que te fueron perdonados. Sabemos la historia, pero una cosa es saber la historia, otra cosa es entender la historia. Sí, Jesús murió por mis pecados, pero la historia va más allá de eso. Y a veces nos llenamos de la información. Pero cuando la información no afecta a mi vida, simplemente fue una información. Pero cuando la información, el conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz afecta a mi vida, esa información se convirtió en una revelación. Yo creo que esta parábola es pertinente para nosotros como iglesia, porque nos está ilustrando esa apatía que hay a veces en la comunidad, los domingos, muchas veces, o en el diario vivir. Si usted ve una persona, o usted se identifica con ese tipo de personas que están apáticas, o que les cuesta rendir áreas de su vida, porque decíamos que la adoración es un estilo de vida, y le dice: Señor, te entrego todas estas áreas de mi vida, pero no te metas con esta área, con mi bolsillo. O Señor, te entrego todas las áreas de mí, pero no te metas con esta área emocional,
con mi esposo, con mis hijos. La respuesta puede ser que no hay conciencia de pecado. Hay un entendimiento defectuoso del Evangelio. Han olvidado los muchos pecados que le fueron perdonados. Pregunto, ¿alguna vez usted le ha costado acercarse a Dios en medio de su culpa? Cuando comete ese pecado favorito con el que todos estamos luchando, ¿cuál es su reacción hacia Dios? ¿Se esconde como Adán y Eva y no quiero escucharte? ¿O se acerca a Dios y aprovecha el momento para ser perdonado, limpiado? Si a usted le cuesta acercarse a Dios y adorarlo en comunidad, porque la culpa de sus pecados lo aleja, usted necesita entender el Evangelio. Hay gente que la culpa le cohíbe adorar a Dios. Hay gente que se cohíbe de participar de la cena del Señor como un acto de adoración por la culpa. Y eso revela un poco entendimiento del Evangelio. ¿Qué nos decía Alejo esta mañana? Yo no puedo, la Santa Cena es una celebración de lo que Jesús ha hecho. Y yo aprovecho ese momento para nuevamente ponerme a cuentas con Él. Yo no puedo dejarme ganar de la culpa. Yo aprovecho en la mañana o en el tiempo de comunidad, Señor, aquí está mi vida. Perdona mis pecados. Porque eso es la Santa Cena. Estamos recordando que su sangre nos perdona, su sangre nos limpia. Y si yo me cohíbo muchas veces de participar en esto, es porque hay un poco entendimiento del Evangelio. Lo que cambia a una iglesia de creyentes pasivos y apáticos a creyentes activos y adoradores es este tema del Evangelio. Es entender el Evangelio y sus implicaciones. Es entender los muchos pecados que no fueron perdonados. Por eso, hasta que Cristo venga en esta iglesia, yo no me cansaré de predicar el Evangelio a los evangélicos. El Evangelio no es solamente, lo he dicho varias veces, para los no creyentes, también es para los creyentes maduros. No es solamente para los no evangélicos, también es para los evangélicos. Necesitamos entender el Evangelio y debemos recordarnos día tras día esos muchos pecados que no fueron perdonados. Si usted le preguntan, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que fueron salvados por la gracia de Dios y que no saben cómo agradecer a Dios los muchos pecados que le fueron perdonados. Esa es la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres que no saben cómo demostrarle a Jesús la pasión desbordante que sienten en su corazón por el glorioso perdón que Dios les otorgó a cambio de la sangre bendita y preciosa de Jesús derramada en una cruz. Esa es la iglesia. ¿Y cómo reaccionan personas así? ¿Cómo reaccionan personas que están agradecidas por lo que pasó en la cruz? ¿Cómo? Con un amor desbordante, con una vida de adoración, con una vida de entrega. Yo creo que el pasaje nos está diciendo eso. La frialdad, la apatía que a veces pasa en nuestras vidas es porque no hay conciencia, se nos ha olvidado los muchos pecados que no fueron perdonados. Una persona que vive agradecida, una persona que se identifica con esta mujer pecadora, se refleja en su adoración en comunidad y en su estilo de vida. Si los que estamos aquí
no recordamos el Evangelio, no solamente en la predicación. Uno debe recordar el Evangelio también en nuestros cánticos, en la cena, en el bautismo que hacemos. Siempre vivimos recordando el Evangelio, en toda la liturgia, en el compartir. Todo eso habla del Evangelio. Si uno no recuerda el Evangelio diariamente, vamos a tener una iglesia con el síndrome de Simón el Fariseo. Una iglesia de gente decente, religiosa, pero apática y muy fría. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a recordar siempre el Evangelio. Que recordemos el alto costo que Jesús tuvo que pagar por causa de nuestros pecados. Que no olvidemos que mientras todos lo maldecían a Él, Él simplemente decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si su vida ha estado fría, apática, poca devoción hacia Jesús, el pasaje de hoy nos está diciendo, necesitas recordar el Evangelio. Necesitas recordar los muchos pecados que te fueron perdonados. Es el mensaje de la cruz lo que transforma la apatía, la frialdad, en un amor desbordante. Quiero que oremos en esta mañana. Que usted se coloque de pie por un momento. No sé si me pueden llamar Alejandra. Y pensemos en esta mañana en cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios. Cómo está nuestra vida en comunidad. Cómo está nuestro estilo de vida. Piensa en los muchos pecados que te fueron perdonados. Piensa en los muchos pecados que Dios te sigue perdonando. Cierra tus ojos por un momento.